energía, como proveedora de alimentos a nivel mundial. Entonces, hay tantas sinergias que se podrían abrir ahorita que el horizonte de la integración latinoamericana se convierte por sí solo en una convocatoria que permitiría que las decisiones políticas que a nivel individual de cada país podrían parecer difíciles, ¿no es cierto?, tengan condiciones de materialización muy inmediatas. Y yo creo que la evidencia concreta de eso es la agilidad, la rapidez con la que UNASUR ha estado actuando durante estos años, ¿no es cierto?, inclusive antes de tener una personería jurídica, antes de ser legalizada por los respectivos parlamentos de cada país. Eso muestra, ¿no es cierto?, que cuando hay una decisión política de avanzar, las cosas se van concretando. UNASUR paró golpes de Estado, evitó guerras civiles, tuvo una posición de mucha dignidad frente a la situación de los Estados Unidos con el Consejo de Defensa. UNASUR estuvo prefigurada en Mar del Plata cuando con el presidente Kirchner le dijimos no al ALCA, ¿sí? Es decir, hay una presencia, hay un espíritu de América Latina que es mucho más que la suma de las partes, es mucho más que lo que podría ser el resultado de cada país individualmente, y que se convierte en un poder gigantesco en el marco de una crisis mundial de gravísimas consecuencias. ¿Puedo disentir un caramelito? No todos. Ese es justamente, yo te diría, esa es justamente la magia del proceso, ¿ves? Es justamente la magia del proceso, porque aunque tengamos profundas diferencias entre algunos países. Chile y Colombia, va. Bueno, específicamente, sin meter América Central, ¿no? Solamente ubicando eso. El momento en que toca defender ciertos principios, se olvidan esas diferencias y aparece la cosa en su conjunto. Yo te pongo un ejemplo muy concreto, ¿no? Y no solamente de lo que ha sucedido en el pasado, sino de lo que podría ser la proyección a futuro. El Banco del Sur, hoy por hoy, cuenta con 7 países, en orden alfabético: Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Paraguay está con la situación que todos conocemos, sin embargo, hay un compromiso internacional que va más allá del gobierno de turno. El momento en que el Banco del Sur lance la propuesta de una red de ferrocarriles continental, ¿qué país va a querer quedarse al margen de una red de ferrocarriles? ¿Chile va a querer quedar aislado de la red de ferrocarriles del resto del continente? ¿Colombia va a querer quedarse al margen de eso? Imposible. Entonces, la lógica de lo continental resuelve problemas que a nivel individual, como bien lo mencionas, ¿no es cierto?, resultaría difícil, o a nivel bilateral resultaría difícil. Y me dices de Chile, te doy otro ejemplo. Uno de los proyectos que firman, el acta constitucional del Banco del Sur, es el último acto de gobierno de Kirchner, ¿no? Es del 9 de diciembre del 2007, la noche en la que se estaba pasando el mando a Cristina. Lo firman los 7 presidentes acá en la Casa Rosada, y la tercera prioridad dice el proyecto de soberanía energética, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? América Latina está exportando en bruto, con el doble sentido de la palabra, de que somos brutos para exportar en bruto, ¿no?, energía para importar derivados. Tenemos petróleo, tenemos gas, tenemos potencial geotérmico, eólico, energías renovables, tenemos el cobre para tener la plataforma energética más eficiente, más barata, más oportuna del mundo. Y sin embargo, hay amplísimos sectores que no cuentan con energía ni para vivir ni para producir. Tenemos una energía cara. Tenemos una energía poco confiable porque es muy dependiente de situaciones estacionales. Tenemos una situación inclusive contaminante, peligrosa en algunos sectores. Tenemos una energía que en muchos casos está en manos extranjeras, lo que pasó acá con YPF, ¿no es cierto? Sí. Entonces, hay toda esta situación de contradicciones que no nos permite tener un vector energético como uno de los factores estructurantes de un proceso de desarrollo. Es más, tenemos el caso de Chile mismo, ¿sí?, que a pesar de estar al lado de una potencia gasífera como es Bolivia, por razones políticas y por problemas bilaterales tiene que importar gas desde Indonesia. ¿Te das cuenta el costo de lo que estamos hablando? Tiene que importar petróleo, una parte de la cuota de petróleo tiene que importarla de Nigeria, porque por cuestiones ideológicas no lo hace desde Venezuela. Pero aquí también Argentina tiene que importar gas de Qatar, no todo, pero una parte importa desde Qatar.
El momento en que podamos armar una matriz energética continental, todos esos pequeños problemas bilaterales, ¿sí?, se resuelven. Porque es en el marco, no es en el contexto de una negociación que podrían tener dificultades en la política interna, por ejemplo, por los problemas históricos entre Chile y Bolivia, por ejemplo, por una situación de cambios de gobierno, por decir alguna cuestión hipotética entre Bolivia y Argentina, o con Ecuador o con Venezuela. Tenemos una situación que hace referencia a compromisos de largo plazo en el horizonte de la construcción de la patria grande. Vos hablás, podemos seguir, ¿no? Claro, vos hablas justamente compromisos de largo plazo, una visión estratégica. Y es excelente porque lo que uno piensa, estas cuestiones que vos ponés desde el conocimiento de tu propia gestión, porque aparte él trabajó muy cerca de Néstor Kirchner en la creación del Banco del Sur, ¿no? Esta cuestión que vos ponés desde tu propia experiencia. Estas son las cuestiones estratégicas que nosotros tenemos en claro que la patria grande es el proyecto de esa gran patria grande, digamos. Hoy bajado mucho más a tierra, hoy mucho más concreto. Pero en lo inmediato, digamos, por ejemplo, hoy empezamos a tener algunos problemas serios de empleo. O sea, hoy en Argentina empezamos a tener despidos, no masivos, pero sí en forma considerable en algunos sectores. ¿De qué manera esta cuestión de la integración y una política latinoamericana puede mejorar la situación de los puestos de trabajo? Se acerca de ser los puestos de trabajo, porque es un flagelo muy grande para el movimiento obrero organizado el hecho de la posibilidad de perder el trabajo. Debilita y nos pone en una situación defensiva. Entonces, ¿de qué manera a vos te parece que podría, de alguna forma, profundizando y siendo consecuente con esta política del Banco del Sur, de los proyectos, podríamos generar empleo para la región? Bueno, yo creo que un elemento central es romper con ese mar de imposibilidades autoimpuestas que tenemos en la cabeza. Y eso muchas veces no solamente involucra a las personas, digamos, marcadas por esa formación ortodoxa, neoclásica, ¿no?, del neoliberalismo, sino que también en los propios trabajadores a veces tenemos metidos en la cabeza cosas que son tabú. La integración te abre la posibilidad de encontrar mecanismos de comercio, de creación de riqueza, que hoy por hoy no son la prioridad del comercio internacional, porque las grandes transnacionales se han apostado, digamos, a la logística de larga distancia. O sea, el arroz traído de Tailandia, qué sé yo, las naranjas traídas de California, la sal traída, no sé, alguna locura de Europa. Esta economía insensata, transnacional, basada en un esquema de abaratar los costos, empezando por el costo de la fuerza de trabajo, ¿sí?, abaratar la naturaleza y generar una condición de una carrera hacia abajo que a la final termina perjudicando a todos. Entonces, un elemento central en esta comprensión es, señores empresarios, no es posible hacer negocios si no se tiene mercados. Y la clave de la generación de mercados es tener procesos sostenibles de generación de ingresos. Y es justamente a eso lo que tiene que apuntar este nuevo horizonte de integración latinoamericana. Lo que te ahorras en el costo de transporte de Indonesia acá, que puede ser que en el corto plazo te resulte más barato por alguna situación de subsidio, porque ahí está involucrada alguna transnacional en el negocio, alguna cosa así. Puedes resolverlo en una mejor distribución del ingreso local que genere una dinámica de mercados internos que a su vez movilice otra producción que hoy por hoy queda bloqueada. Pongámonos a hablar de una cantidad de problemas. Hablábamos del tema de la energía, hablábamos del tema de los ferrocarriles, hablamos del tema de una cantidad de obras de infraestructura, presas hidroeléctricas, el tendido eléctrico con el cobre, en fin, una cantidad de cosas que por sí solo